Este sermón fue predicado el 4 de enero de 2026 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik. Titulado Últimas Noticias, sabemos lo que hizo Jesús de adolescente, basado en Lucas capítulo 2, versículo del 40 al 52. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba con él. Sus padres subían a Jerusalén todos los años para la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron a Jerusalén para la fiesta, como era costumbre. Pasados los días, al regresar el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que su padre lo supiera. Y pensando que estaban entre los viajeros, recorrieron un día de camino buscándolo entre sus parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén buscándolo, y después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y de su respuesta. Al verlo se maravillaron. Su madre le dijo: «Hijo, ¿qué no has hecho? Mira, tu padre y yo te buscamos con tristeza». Y él le respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Y fueron con ellos y llegó a Jerusalén, y les obedecía. Su madre guardaba todas estas palabras en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. El Evangelio de Lucas comienza con el anuncio del nacimiento de Jesús. Luego tenemos el relato de su nacimiento y dedicación en el templo. En el tercer capítulo, Lucas da un gran salto al descubrir el comienzo de su ministerio público. Lo mismo ocurre en el Evangelio de Mateo, el periodo de la infancia y el salto a los 30 años, el comienzo del ministerio público del Señor. El único acontecimiento registrado en los evangelios sobre la vida de Jesús que ocurrió entre su infancia y su ministerio público a los 30 años es el que leemos, cuando Jesús tenía 12 años. El silencio no es casual. La cuestión es que los acontecimientos claves en la vida de Jesús ocurrieron durante su ministerio público, que se inauguró con su bautismo en el río Jordán. Para entonces, como leemos, Jesús había crecido en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Hoy analizaremos el único relato registrado de la infancia de Jesús. Versículos 41 y 42. Sus padres subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron a Jerusalén para la fiesta según la costumbre. María, José y Jesús suben a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. La ley exigía que todos los hombres asistieran a 3 fiestas al año: la fiesta de los panes sin levadura, conocido como la Pascua, la fiesta de la cosecha y la fiesta de la recolección. Éxodo 23 de 14 al 17. El versículo 41 dice que José asistía a esta fiesta con María todos los años. Esta es una observación importante sobre su matrimonio. Adoraban a Dios con regularidad y lo hacían junto como esposos y esposas. Es muy importante que esposo y esposa siguieran un mismo camino aquí, apoyándose mutuamente en asuntos espirituales, animándose mutuamente en su servicio a Dios. Es importante que en nuestros matrimonios participemos juntos en la vida de la iglesia. Leemos la Biblia, oramos y resolvemos problemas confiando en Dios. Si el matrimonio aún está en el futuro para usted, considere cuánto confía en Jesús, conoce la Biblia y lo apoyaría a su futuro esposo o esposa en su relación con Jesús. Anhela un cónyuge fiel para que estén unidos por lo más importante, Dios. Sé como María y como José. No en vano leemos sobre la edad de Jesús. Tenía 12 años en ese momento. En Israel 12 años era la edad de entrada a la madurez religiosa. El número 12 también es símbolo de perfección y plenitud. Aparece con frecuencia en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en referencia a las 12 tribus de Israel y al número de apóstoles, a quienes Lucas llama 12. Así que Jesús entra en esta edad de madurez. Y cuando terminaron las vacaciones, la gente comenzó a regresar a casa. Después de un día de viaje, José
y María se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. ¿Cómo era posible que solo entonces? Porque previamente habían asumido que estaban entre los demás viajeros, quizás viajando con familiares, quizás con amigos. Independientemente de lo que pasaran, al final del día llegó el momento clásico. Pensé que estaba contigo, Lucas 2, de 43 al 44, pero pensé que estaba contigo. No está en ninguna parte. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a Jerusalén? Versículos 45 y 46. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén buscándolos, y después de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Debieron respirar alivio. Ahí está. Así que terminó bien. Observemos cuando encontraron a Jesús después de 3 días. No se menciona unos días, sino después de 3 días. No es casualidad. Lucas es bastante meticuloso. Este episodio presagia más miedo e incertidumbre que ocurrirán al final del Evangelio de Lucas. Esta no es la última vez que Jesús desaparecerá durante 3 días. Estos 3 días son un anticipo de lo que sucederá más tarde. Por supuesto, nos referimos a los 3 días que Jesús pasó en la tumba después de su muerte. Al tercer día, el día de su resurrección, Jesús le preguntará de nuevo a los 2 discípulos angustiados, ¿por qué no saben lo que está pasando? Lucas 24, del 25 al 26. En ambos casos Jesús cita la palabra de Dios. No lo sabían. Entonces, ¿no han leído las escrituras sobre el Mesías? La conclusión para nosotros es simple. Si creen que Jesús está ausente, si necesitan encontrarlo, siempre estará ahí en la palabra. Acudan siempre cuando crean que no pueden oírlo, que está lejos. María y José encontraron a Jesús después de 3 días. ¿Qué estaba haciendo? Y después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se maravillaban de su entendimiento y de su respuesta. Cuando lo vieron, quedaron atónitos. Cuando regresaron a Jerusalén, vieron a Jesús en el templo, conversando con los escribas. No se relacionaba con gente inapropiada. No se separó de sus padres para ser un malhechor con sus amigos. Lo encontraron en el templo entre los maestros judíos. Y no se trataba de polémicas con ellos. Probablemente era una ceremonia de transición de la niñez a la edad adulta. Los maestros de Israel se asombraban con sus respuestas a sus preguntas. Así que, sí, Jesús era un niño especial, pero también necesitaba aprender. Creció en madurez, como dice Lucas 2:40. Tuvo que aprender a hablar, caminar y alimentarse por sí mismo. Y luego aprendió las verdades de las Sagradas Escrituras. Para nosotros la lección es simple. Enseñemos a los niños la palabra de Dios y la fe desde los primeros momentos de su vida. No esperemos a que tengan 12, 14 o 16 años para que tomen una decisión. Nuestro Dios es su Dios. Jesús es nuestro Salvador y su Salvador. Jesús no solo respondió, sino que también preguntó y escuchó. Esta es la manera de adquirir sabiduría, haciendo preguntas. No rechazó la sabiduría de los maestros de Israel. Los escuchó para aprender las Escrituras. Si quieres aprender sabiduría, pasa tiempo con quienes puedan compartirla contigo y pregunta. Una manifestación de este fuego de fe en tu corazón es tu hambre de respuesta, hambre de conocer mejor a Jesús y su palabra. La falta de interés en los asuntos espirituales, la falta de preguntas sobre el contenido de las Escrituras, sobre Dios, es un estado peligroso. Hay cristianos que se fascinan por muchas cosas, pero no por el contenido de la palabra de Dios. Jesús nos muestra el ejemplo de un adolescente que busca respuestas en el templo, en la iglesia, de los maestros de la palabra de Dios. Versículos 48 y 49. Y cuando lo vieron se maravillaron. Su madre le dijo: Hijo, ¿qué nos has hecho? Tu padre y yo te buscamos con tristeza. Él les respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme en los asuntos de mi padre? Estas son las primeras palabras registradas de Jesús en el versículo 49.
Aquí aparece la palabra Padre, una palabra que acompañará a Jesús durante toda su vida. En el Evangelio de Lucas, la última palabra de Jesús en la cruz es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Además, en la ascensión al cielo, la última palabra de Jesús y sus discípulos es: y yo os envío la promesa del Padre. Lucas 24:46. Desde el principio, Jesús nos revela a Dios como Padre, así como es como nos dirigimos a Él. Estas primeras palabras de Jesús revelan que desde muy temprano supo quién era y quién es el Padre Celestial. ¿Por qué lo buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi Padre? La respuesta de Jesús indica que María y José deben saber dónde encontrarlo. Si conocen a Jesús, deben saber dónde está. No dónde creemos que está, sino dónde la Escritura dice que debemos buscarlo. En el periodo anterior a la hora completa de Cristo, este lugar de la presencia especial de Dios era el templo. En el nuevo pacto, este lugar sigue siendo el templo, pero ya no es el de ladrillo. Este glorioso templo de ladrillo era solo una sombra del verdadero templo de Dios. Es Jesús, como Él mismo dijo de sí mismo. Y quienes están unidos a Él por la fe forman parte de este templo, contribuyendo a Él. Por eso Pablo también habla de la iglesia de esta manera. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. ¿Quieres encontrar a Dios en su palabra, recibir alimento y bebida espiritual de Él? ¿Quieres encontrar a Jesús? Ve al templo, ve a la iglesia. Ahí está presente en la comunidad de discípulos, en su palabra y en su mesa. Por supuesto conocemos las afirmaciones de algunos, pero Dios está en todas partes. Mi iglesia está en mi casa. Encuentra a Jesús en las montañas, en el bosque, en el murmullo del agua, junto a un arroyo. Personalmente amo la creación de Dios y oro en lugares como el bosque, porque Dios está en todas partes y nos escucha en todas partes. Y sin embargo, durante cientos de años, el pueblo de Dios dijo: ahí está en el tabernáculo, ahí está en el templo, vayan allí. ¿Y qué hicieron los israelitas? Se negaron a ir al templo. Fueron a los árboles de las arboladas, a los lugares altos. Allí a veces construían altares y decían: Dios también está aquí. Por supuesto, a menudo adoraban a deidades extranjeras de esta manera: Baal, Astarte, Moloc. Pero muchas veces en el Antiguo Testamento adoraban a Dios de esta manera. Decían que así es como adoraban al Dios de Israel. Pero es importante destacar que en toda la Escritura no hay un solo versículo donde Dios diga algo favorable al respecto. Más bien dijo: ahí está mi templo, así que como quiero ser adorado, no según tus ideas, sino según mis palabras. Los israelitas en el Antiguo Testamento están en las colinas, en los lugares altos, en los bosques, y adoraban a Dios a su manera. Pero José y María, 1. ¿No encontraron a Jesús en un lugar alto? 2. ¿No encontraron a Jesús en las arboladas entre los árboles? 3. ¿No encontraron a Jesús en el templo de Dagón? 4. ¿No lo encontraron en el antiguo templo hindú? Jesús no les dijo que Dios está en todas partes, así que deberían haber sabido que lo encontrarían en las montañas. Lo encontraron en el templo de Jerusalén, el lugar que Dios eligió como lugar de encuentro con la humanidad, donde su pueblo fiel lo adoraba según sus mandamientos. Jesús reconoció el templo como el lugar de la presencia especial del Padre, el lugar de adoración para el pueblo de Dios. Para nosotros la aplicación es sencilla. Si quieres encontrarte con Dios de una manera especial, no tienes que ir a Israel, solo necesitas ir a Jesús, presente en el nuevo templo, la comunidad de la iglesia. Jesús prometió que está presente en la reunión de sus hijos, en la palabra predicada y en los sacramentos administrados por la iglesia, a saber, el bautismo y la cena del Señor. Al buscar a Dios, no pases por alto a Jesús, no pases por alto el templo de Dios, no omitas las palabras, no omitas el agua ni la cena del Señor.
sobre todo porque José y María nos enseñan que se puede ser creyente sincero y aún así perder a Jesús, sin comprender plenamente la verdad sobre Él y su Padre. Se puede ser un buen cristiano y tomar malas decisiones. Por eso necesitamos crecer en nuestro conocimiento de la voluntad de Dios y su palabra. Creo que todos hemos estado en situaciones en las que asumimos que Jesús estaba a nuestro lado o delante de nosotros y lo seguimos. Luego por alguna razón miramos a nuestro alrededor y decimos, uy, espera. ¿Dónde está Jesús? Algo anda mal. Donde quiera que esté, no parece que esté donde estamos nosotros. Al igual que José y María, a veces buscamos a Jesús en lo que nos resulta familiar, en nuestras emociones, en la tradición o en la música que nos llega al corazón. Y Él es donde se revela la voluntad del Padre. Él es donde se proclama fielmente la palabra de Dios. Algunas personas pasan años de su vida simplemente asumiendo que Jesús está con ellas. Pero si Él está contigo, revisa la palabra de Dios. No solo supongas que lo estás porque tienes buenas intenciones y eres creyente. Búscalo de la manera correcta en el lugar correcto. Y fue con ellos y llegó a Nazaret y se sometió a ellos. Y su madre guardaba todas estas palabras en su corazón. Lucas 2:51. El Salvador en quien hemos confiado es Dios que se humilló. Él es el Dios que sirve. Él es el Dios que da su vida por su pueblo. Seguir a Jesús, ser su discípulo, significa precisamente esto. El Dios en el que creemos no es un Dios que dice sacrifica a otros por tu conveniencia. Es un Dios que dice me sacrifico para que vivas. Y así es como debes vivir. Sacrificio mi conveniencia para que recibas gozo, paz y apoyo. Esta es la vida de un discípulo de Jesús. Algunas palabras finales. Y su madre guardaba todas estas palabras en su corazón. Lucas 2:51 parte B. Y María guardaba sus palabras en su corazón, aunque no las entendía. Esto es importante. Aunque no entiendas lo que Dios te dice, esto no es motivo para rechazar o ignorar la palabra. Guárdalas en tu corazón y ora para que las comprendas. A menudo se adquiere con el templo. Creo que María comprendió bien estas palabras después de un tiempo. Es un proceso natural. Primero, aprendes la palabra de Dios, que es, por ejemplo, el Padre Nuestro. Lo rezas en voz alta en la iglesia. Con el tiempo llega la comprensión. Lo mismo ocurre con la verdad bíblica sobre la Santísima Trinidad. Aprendemos de la Biblia sobre la divinidad de Jesús, lo confesamos como Dios y luego aprendemos lo que significa que en Jesús tenemos dos naturalezas unidas, la humana y la divina. Primero la verdad, luego la comprensión. Primero aprendemos las palabras mamá, papá, hogar, familia, Jesús, la Biblia, porque nuestros padres nos las decían, y luego empezamos a entenderla. Así es como Dios nos enseña verdades sobre sí mismo y sobre el mundo. De esta manera enseñamos a nuestros hijos verdades sobre Dios. El último versículo dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas enfatiza la verdadera humanidad de Jesús, su nacimiento, pero también que aprendió y maduró en sabiduría. Esto lo muestra como un verdadero hombre desde su concepción hasta su muerte y su resurrección. El ejemplo de Jesús demuestra que nuestra meta también es la maduración, no solo la supervivencia. Jesús tuvo que madurar. Tú debes madurar, no solo físicamente, sino también espiritualmente, en carácter y en entendimiento. Nuestros matrimonios deben madurar, la iglesia debe madurar.
Normalmente no sucede rápidamente, pero debe haber una dirección clara y un progreso visible, aunque sea lento. A manera de resumen, 2 reflexiones finales. 1. Si eres niño o adolescente, deja que esta historia te confirme que Dios conoce tus desafíos y comprende cada problema. Él es el único Dios bueno. No solo puede empatizar, sino que puede decir con sinceridad: sé cómo te sientes. He pasado por esto. Él conoce la naturaleza humana, no solo desde lejos como nuestro Dios, sino por experiencia como nuestro hermano y amigo. Quien murió en la cruz fue un niño y cuida de niños y jóvenes, porque conoce cada etapa de nuestra humanidad. Ora a Él y confía en Él, porque sin duda Él te entiende y te conoce. 2. Esta no es una historia sobre la pérdida de Jesús. Esta es una historia sobre Jesús estando exactamente donde debía estar. Jesús no estaba perdido. Somos nosotros quienes a menudo perdemos a Jesús porque lo buscamos no donde Él revela su voluntad. Él está en la palabra, en el templo, en la cena del Señor. Sus palabras siguen vigentes hoy. ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Si quieren encontrar a Jesús, quien perdona, enseña, nutre y bendice, vayan a donde Él prometió estar. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Lo encontrarán buscando su cuerpo, la comunidad de cristianos. Amén.